Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a mi salón de clases. El día de hoy tengo algo muy especial para ti. Y es que generalmente cuando estoy con colegas, con amigos, o incluso cuando estoy en el internet, veo un error muy fuerte en lo que respecta a lo que significan las nuevas tecnologías de la información y comunicación. ¿De acuerdo? Mucha gente confunde las nuevas con las ya tradicionales tecnologías de la información y comunicación, ¿de acuerdo? Las TIC tradicionales. Entonces, veremos a qué se refiere este término de las TIC, ¿de acuerdo? Lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿de acuerdo? Partamos de un esquema muy básico, ¿de acuerdo? De un esquema de la comunicación muy básico y muy sencillo. Recordemos el dibujo donde teníamos en este caso un emisor y por el otro lado tenemos un receptor, ¿de acuerdo? Entonces, este emisor evidentemente va a querer transmitir cierto tipo de mensaje a través de un medio, ¿de acuerdo? Algún medio de comunicación, algún tipo de tecnología, si lo quieres ver así, y este lo va a hacer llegar al receptor, ¿de acuerdo? Entonces, un diagrama muy básico, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, ¿cuál será la tecnología que yo estoy aplicando para llegar a ti? ¿De acuerdo? Evidentemente hay una mezcla entre las nuevas y las TIC tradicionales. Imagínate que tú y yo estamos en mi salón de clases en este momento. Entonces, en este momento, ¿cómo yo sé de que tú me estás entendiendo, que me estás escuchando el mensaje que yo te estoy queriendo transmitir? ¿De acuerdo? Yo sería el emisor y tú serías el receptor. Entonces, ¿qué tecnología estoy aplicando en este momento? Remontémonos un poco en la historia, ¿de acuerdo? Y recordemos, por ejemplo, el hombre de las cavernas, que vivió hace 50, más de 100.000 años atrás. Sabemos que por naturaleza el ser humano es un ser social, es decir, que nos gusta comunicarnos con otras personas. Y más allá de eso, incluso nos gusta transmitir conocimiento y trascender de alguna forma. Si lo vemos así, podríamos decir de que el hombre de las cavernas necesitaba comunicarse con sus pares de alguna forma. ¿Y cómo lo hacían en este caso? Fíjate, pensemos, por ejemplo, que tú y tu pareja estaban en las cavernas hace 55.000 años atrás en la historia y que de repente tú tenías sueño. Entonces, ¿cómo le comunicabas a la pareja que tenía sueño? Tal vez hicieras algún tipo de estos gestos. Hambre, ¿de acuerdo? Y otra serie de necesidades que había que comunicarlas con la otra persona. Si yo viera a mi pareja, por ejemplo, que está, tal vez viene otro troglodita y está queriendo un poco seducirla a ella, entonces tal vez yo haría sonidos guturales, ¿correcto? O incluso pasaría tal vez a la acción, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, antes de que se inventara el lenguaje formal, definitivamente las personas se comunicaban. ¿Para qué? Para hacer toda una serie de actividades, ¿de acuerdo? Dentro de lo que significaba su comunidad. Actividades de sobrevivencia, de caza, etc. Entonces, silbidos, ¿de acuerdo? Entonces, la tecnología que yo estoy utilizando en este momento, la tecnología tradicional por excelencia, si lo queremos ver así, es precisamente la voz humana, ¿de acuerdo? La voz humana vendría a ser la TIC tradicional por excelencia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo yo sé de que tú estás entendiendo el mensaje que te estoy queriendo transmitir? Efectivamente, aquí hay un proceso de retroalimentación, ¿correcto? Hay un proceso de retroalimentación entre el receptor y el emisor, y me dirías en este caso, sí, moverías la cabeza, estoy entendiendo lo que el profe Mercado me está tratando de comunicar. Entonces, importantísimo, la voz humana, ¿de acuerdo? Un colega el otro día me estaba diciendo,
las nuevas tecnologías, es lo más avanzado que existe, es un mundo aparte y que las nuevas tecnologías están aquí, allá, etcétera, ¿no? Y me decía, en mi aula me gustaría aplicar pues las nuevas tecnologías, ¿no? Y yo le decía, las nuevas tecnologías o las TIC. Y él me decía, las TIC, me decía, no, se moría por las TIC. Y yo le decía, ¿qué acaso tú no utilizas tu voz para comunicarte con tus estudiantes en el aula? Y me miró sorprendido. Lo mismo un empresario. Cuando conversamos, muchos me dicen, es que las TIC es por aquí, las TIC por allá, no tenemos presupuesto para implementar estas tecnologías de la información y comunicación, ¿de acuerdo? Y yo le preguntaba a este empresario, ¿qué? ¿En su organización no hablan? ¿No se comunican? ¿No utilizan esta tecnología que ya viene hace muchos miles de años de atrás? Buena respuesta. Haciendo un poco de evolución dentro de la historia, podríamos decir que más adelante el ser humano, como dijimos, ya formalizó lo que vendría a ser la escritura, ¿correcto? Y obviamente el lenguaje, ¿de acuerdo? Un lenguaje ya un poco más formalizado a través de signos, símbolos, gran aporte de los árabes y de los chinos para el tema de los papiros, por ejemplo en el Antiguo Egipto, y de los chinos para el tema de la tinta. Entonces se van creando diferentes idiomas, ¿de acuerdo? Y el conocimiento, ¿de acuerdo? Que antiguamente se pasaba de generación en generación a través de la voz humana, ya queda registrado, ¿de acuerdo? Ya queda registrado a través de estos escritos, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, ¿de acuerdo? Si vemos las cavernas, por ejemplo, de hace miles de años atrás, cuando el hombre todavía vivía en ellas, vemos que ese ser humano de alguna forma quería transmitir lo que estaba viviendo en su entorno o el conocimiento y lo plasmaba en dibujos, en gráficos rupestres, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante, hace unos 3.000 años atrás, 4.000 años atrás, la escritura y el lenguaje empiezan a formalizarse, ¿de acuerdo? Entonces, algo sumamente muy importante para transmitir este conocimiento oral e intangible en algo tangible, ¿me entiendes? Bien, evidentemente esto era un poco fastidioso porque primero necesitabas aprender a escribir y más allá de eso, imagínate, la Biblia, cómo se transmitía de una generación a otra o cómo se masificaba, cómo se evangelizaba la palabra del Señor. Evidentemente, las Biblias habría que no solamente traducirlas de un idioma a otro, sino para reproducir este contenido, habían escribas, mucha gente, por ejemplo, monjes en un monasterio, que tenían prácticamente dedicado todo el día simplemente a transcribir el texto, ¿de acuerdo? Transcribir. Entonces, prácticamente dedicaban toda su vida a reproducir una Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, así con muchos otros textos sucedió. Y por eso es de que mucha información, también grandes textos, grandes obras de la literatura, lamentablemente se perdieron en incendios y otra serie de desastres, porque no había muchas copias disponibles, ¿de acuerdo? Entonces, llega aproximadamente el año de 1490, cuando el señor Gutenberg inventa algo sumamente importante para la transmisión del conocimiento, que es precisamente la imprenta, ¿de acuerdo? Esa imprenta donde se le meten unas hojas por este lado, viene un rodillo, por aquí tenemos una placa con las diferentes letras que queremos que entren en esta hoja, eso se llama litografía, y prácticamente calca en el papel esta plancha, ¿de acuerdo? Entonces, una imprenta es uno de los inventos más importantes, ¿para qué? Para masificar el conocimiento, ¿de acuerdo? El conocimiento deja de ser ya algo exclusivo para las personas acaudaladas, ricas, o que incluso tendrían ciertos beneficios con el resto. Entonces seguramente el bestseller número 1 ha sido precisamente la Biblia, el libro vendido más vendido. Entonces, importante tomar en cuenta de que, bueno, en este caso efectivamente los escribas, los
los monjes fueron las primeras personas que se beneficiaron grandemente de este descubrimiento, ¿de acuerdo? De la imprenta. Entonces, se dedicaron ya realmente a lo que deberían hacer. Vamos avanzando un poco en la historia del tiempo y hablemos, por ejemplo, de lo que vino a ser siglos más adelante, el telégrafo y el teléfono, ¿de acuerdo? Teléfono. Entonces, evidentemente el telégrafo funciona básicamente con un código Morse. Desventaja que necesitas aprender el código Morse y necesitas tener un cable conectado de un sitio a otro sitio, ¿de acuerdo? Pero nos permitía un poco achicar ya las distancias, ¿de acuerdo? Y tener información prácticamente muy actualizada. Y el teléfono, invento de Graham Bell, realmente un gran avance científico que ayudó a que esta información vaya cada vez comunicándose mucho más rápido a distintas partes del mundo, ¿de acuerdo? Y más adelante viene un invento, estamos hablando aquí más o menos de los 1800, ¿correcto? Entonces ya entrando a los 1900 hay una gran TIC tradicional que llega a muchos sitios y que llega como un medio de comunicación masivo, que es precisamente la radio, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo aquí una radio de hace 70 años atrás, por ejemplo, y funciona perfectamente. Entonces este tipo de aparatos definitivamente hacen de que un mensaje pueda llegar a diferentes partes del mundo. Lo único que necesitas es un receptor para captar la señal de radio y ya está, ¿de acuerdo? Evidentemente, si bien puedes llegar a una audiencia masiva, necesitas definitivamente algunos transmisores al medio para que el mensaje pueda llegar más lejos, ¿de acuerdo? Pero es una gran ventaja. La voz humana, por fin, la TIC tradicional por excelencia, puede ser masificada y escuchada por miles de personas al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Y algunos años más adelante, más o menos por los años 40, se empieza a masificar la otra TIC, que es la televisión. De acuerdo que en los años 50 definitivamente rompe el esquema de cómo la gente aprendía, ¿de acuerdo? Y cómo la gente podía tener y recibir algún cierto tipo de mensajes. Entonces, imagínate, todo esto constituyen las TICs tradicionales, ¿de acuerdo? Desde la voz humana, pasando por la escritura, medios impresos, la radio, la televisión, ¿de acuerdo? Todo eso, señores, son TIC, ¿de acuerdo? Es decir, que no estamos descubriendo nada nuevo, ¿ya? Esto existió hace miles de años, si lo vemos desde el término más riguroso, ¿de acuerdo? La voz humana, listo. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿de acuerdo? Muy interesante este tema. ¿Y qué vendrían a ser las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación? ¿De acuerdo? Lo que vendrían a ser las NTICs. ¿De acuerdo? Las NTICs. ¿De acuerdo? Vamos a decir que básicamente las NTICs son una conjunción de lo que vendría a ser el hardware o la parte dura más la parte blanda, ¿de acuerdo? Más el software, ¿de acuerdo? Entonces, es la sumatoria del hardware y del software. ¿Qué es el hardware? Muy fácil. Una computadora es el hardware, ¿de acuerdo? Existen dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Dispositivos de entrada podrían ser el teclado, el mouse, ¿de acuerdo? Es la forma en la cual nos comunicamos y hacemos que la computadora nos entienda, ¿de acuerdo? Hay dispositivos también de salida del hardware, que vendría a ser precisamente un monitor, ¿de acuerdo? O una pantalla, o una impresora, ¿ok? Entonces, esto es muy importante de saberlo. Y el hardware, evidentemente, ha ido evolucionando
en el último par de décadas a un ritmo impresionante, ¿de acuerdo? Si hablamos de ley de Metcalfe, por ejemplo, y la ley de Moore, vamos a ver de que definitivamente esto tiende a mejorar año con año, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos el software, ¿de acuerdo? El software básicamente me está diciendo básicamente la parte blanda, es decir, los programas informáticos, ¿ya? De la computadora. Entonces, habrá varios, la mayoría de las computadoras las PCs funcionan a través del Windows, ¿de acuerdo? Pero habrá otro tipo de sistemas operativos, por ejemplo, para las Macs, ¿de acuerdo? Tendremos paquetes de ofimática para elaboración de textos, ¿de acuerdo? Podemos hacer el Word, presentaciones como la que yo hago y mis colegas hacen en PowerPoint, cálculo financiero, cálculo de todo lo que tendría que ver números a través de Excel, ¿de acuerdo? Una hoja de cálculo y otra serie de programas muy útiles y muy interesantes para hacer mapas mentales, etcétera, ¿ya? Entonces entiende la parte de software. Estos softwares han ido evolucionando también muy rápidamente de un año a otro. ¿Por qué? Porque definitivamente, antiguamente los softwares prácticamente eran para unas cuantas personas. Si querías hacer internet, necesitabas aprender lo que es el código HTML, ¿de acuerdo? Que es básicamente comandos que le vas escribiendo a la computadora. Hoy ya no necesitas, por ejemplo, saber estrictamente HTML para hacer tu página web, por ejemplo, ¿de acuerdo? Hay programas muy útiles que te lo hacen ya de por sí, como ser el Front Page o el Dreamweaver o algo mucho más interesante que es el WordPress, que lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, hardware y software. La suma de estos dos hacen las NTICs y se fusionan en lo que vendría a ser, efectivamente ya lo tienes, esta red de redes, que vendría a ser tal vez aquí el Internet, ¿de acuerdo? La red de redes. Entonces, este Internet, ¿qué es el Internet básicamente? Es una red de computadoras, ¿de acuerdo? Que están interconectadas y que existen millones de conexiones. ¿Para qué? Dos propósitos: compartir información, correcto, compartir información y compartir recursos también, ¿de acuerdo? Entonces, como ves, otra de las propiedades de estas nuevas tecnologías de la información y comunicación es que nos permiten conectividad instantánea prácticamente con cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿de acuerdo? Gracias, por ejemplo, al Internet, yo puedo estar chateando, yo puedo estar hablando por Skype con otra persona que se encuentra en España, que se encuentra en Australia, y prácticamente es en tiempo real, ¿de acuerdo? Entonces, los límites geográficos definitivamente se han ido reduciendo hasta prácticamente eliminarse en esta red de redes. Como dijimos, una computadora, el Internet no es nada más que una red de computadoras que están interconectadas entre sí, ¿de acuerdo? Hay fotografías espectaculares sobre ello. Estas nuevas tecnologías también nos permiten instantaneidad para comunicarnos y para poder hacer toda una serie de aplicaciones. Por ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo, educación a distancia, de acuerdo a lo que se llama el e-learning. Puede haber también telemedicina, puede haber negocios por Internet, ¿de acuerdo? Importantísimo lo que vendría a ser el e-business, el e-commerce, comercio electrónico, a través de estas nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Entonces, como te das cuenta, estas NTICs también muy importante, la creación de bases de datos, ¿de acuerdo? La digitalización de la información, pasar de este mundo de las TIC tradicionales, ¿de acuerdo? A las nuevas TIC, el mundo del 0 y del 1, ¿de acuerdo? Digitalizar lo que es la escritura, el lenguaje, ¿de acuerdo? El video, incluso digitalizarlo y transformarlo en el lenguaje de la computadora, ceros y unos, y que nos lo devuelva, ¿de acuerdo? Entonces, como verás, las NTICs definitivamente nos hablan de un mundo globalizado, de un mundo muy diferente al que conocían nuestros padres y peor nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, ¿de acuerdo? Entonces,
nos ofrece este nuevo mundo grandes oportunidades que definitivamente podemos aprovecharlas y lo estamos haciendo directamente. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar esta pequeña charla que tuvimos el día de hoy, quisiera que tú te unas a mí y que si lo que yo te he dicho en esta pequeña conversación te ha tocado, estás de acuerdo, que mucha gente sigues escuchando las TICs aquí, las TICs allá, etcétera, y no hablan precisamente de las TIC tradicionales, porque estas son las TIC tradicionales, ¿de acuerdo? Sino a veces se refieren a las nuevas tecnologías y que, como dijimos, son muy diferentes las TIC tradicionales de las nuevas tecnologías. Quiero que te unas a mi causa y, si es posible, puedas replicar este video para que otra gente la vea y que pueda poner, así como tú mismo, su comentario y que me digan, en este caso, profe Mercado, usted está loco. Las TICs y las NTICs son lo mismo, porque así lo dice Wikipedia. Gran error. Y ahí es donde yo me rayo un poco, porque digo, o sea, realmente la gente se ha estado adormeciendo en este tema de las TIC. Incluso en inglés vemos ITC, Information, Technology and Communications, ¿no? Y en realidad, como ves, son dos mundos muy diferentes, ¿de acuerdo? Prácticamente este es el mundo físico, ¿correcto? Y tiene sus limitaciones, incluso aquí con la radio y la televisión. En cambio, el día de hoy, ¿yo puedo tener mi propio canal de televisión? Sí, señor, lo adivinaste. Tal vez lo estás viendo en este momento. YouTube. ¿Cuánto me costó armar mi canal de televisión para tener una audiencia mundial? Millones de personas me podrían estar viendo en este preciso momento. ¿Cuánto he gastado? Habré invertido cientos de miles o tal vez millones de dólares en las TIC tradicionales. Seguramente de que no, ¿de acuerdo? Me ha salido gratis. Y digo gratis entre comillas porque en un video que voy a hacer un poco más adelante te voy a mostrar que realmente no todo dentro del internet es gratis. Parece que es gratis, pero seguramente debe haber algún modelo de negocios que haga que Google, una empresa NTIC por excelencia, valga, no sé, 350.000 millones de dólares. O sea, imagínate, 350.000 millones de dólares. Y casi se me acaba la pizarra para escribir el valor de Google. Dólares, ¿de acuerdo? Entonces, vale, por ejemplo, 15 veces más que todo el Producto Interno Bruto de mi país, Bolivia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Millones de habitantes versus una empresa que vale 15 veces más. ¿De acuerdo? En términos de productividad, uno se podría volver loco. Pero eso es tema de discusión para otra clase. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, deja tu comentario en la parte de aquí abajo. Y si estás de acuerdo con estas diferencias entre TICs o NTICs o estás en desacuerdo y quisieras aportar algo, pues me encantaría escucharte. Y si estás de acuerdo, por favor, te pido que te unas conmigo a una cruzada para que devolvamos el término NTIC realmente a donde le corresponde. Sin más que agradecerte por haberte tomado ese tiempo para estar conmigo, me despido de ti. Tu amigo Iván Mercado, el profe. Y más allá de eso, incluso nos gusta transmitir conocimiento y trascender de alguna forma. Si lo vemos así, podríamos decir de que el hombre de las cavernas necesitaba comunicarse con sus pares de alguna forma. ¿Y cómo lo hacían en este caso? Fíjate, pensemos, por ejemplo, que tú y tu pareja estaban en las cavernas hace 55.000 años atrás en la historia y que de repente tú tenías sueño. Entonces, ¿cómo le comunicabas a la pareja que tenía sueño? Tal vez hicieras algún tipo de estos gestos. Hambre, ¿de acuerdo? Y otra serie de necesidades que había que comunicarlas con la otra persona. Tenemos un receptor, ¿de acuerdo? Entonces, este emisor evidentemente va a querer transmitir cierto tipo de mensaje
a través de un medio, ¿de acuerdo? Algún medio de comunicación, algún tipo de tecnología, si lo quieres ver así, y este lo va a hacer llegar al receptor, ¿de acuerdo? Entonces, un diagrama muy básico, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, ¿cuál será la tecnología que yo estoy aplicando para llegar a ti? ¿De acuerdo? Evidentemente hay una mezcla entre... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a mi salón de clases. El día de hoy tengo algo muy especial para ti. Y es que generalmente cuando estoy con colegas, con amigos, o incluso cuando estoy en el internet, veo un error muy fuerte en lo que respecta a lo que significan las nuevas tecnologías de la información y comunicación. ¿De acuerdo? Mucha gente confunde las nuevas y las TIC tradicionales. Imagínate que tú y yo estamos en mi salón de clases en este momento. Entonces, en este momento, ¿cómo yo sé de que tú me estás entendiendo, que me estás escuchando el mensaje que yo te estoy queriendo transmitir? ¿De acuerdo? Yo sería el emisor y tú serías el receptor. Entonces, ¿qué tecnología estoy aplicando en este momento? Remontémonos un poco en la historia, ¿de acuerdo? Y recordemos, por ejemplo, el hombre de las cavernas, que vivió hace 50, más de 100.000 años atrás. Sabemos que por naturaleza el ser humano es un ser social, es decir, que nos gusta comunicarnos con otras personas, con las ya tradicionales tecnologías de la información y comunicación, ¿de acuerdo? Las TIC tradicionales. Entonces, veremos a qué se refiere este término de las TIC, ¿de acuerdo? Lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿de acuerdo? Partamos de un esquema muy básico, ¿de acuerdo? De un esquema de la comunicación muy básico y muy sencillo. Recordemos el dibujo donde teníamos en este caso un emisor y por el otro lado